Bueno, antes de pasar al próximo tema, me quedé pensando en los números del Fresenius. Esto es una confirmación oficial que nos llegó vía un comunicado de prensa. Asusta. Asusta. 5 muertos, 10 pacientes que se están haciendo diálisis, cuya salud no es de las mejores, porque si no, no se estarían haciendo diálisis. Mejor dicho, 13 pacientes que están en esta situación, por eso se están haciendo diálisis. Y hay 10 enfermeros que tienen coronavirus. Es decir, 5 muertos y 23 personas relacionadas al Instituto Fresenius que tienen COVID-19. Una clara muestra de que no se hicieron bien los deberes en el Instituto Fresenius. Uno quisiera decir lo contrario, pero los números son más que elocuentes. Vamos ahora a hablar justamente sobre un tema que preocupa a papá, que preocupa a mamá, que preocupa a amigos, que preocupa a abuela, pero que también preocupa a los niños. ¿Qué pasa con este encierro de cuarentena? Exactamente, ¿qué pasa con este encierro de cuarentena? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Los niños, ¿qué trauma o qué marcas dejará esta cuarentena en nuestros adolescentes fundamentalmente, que es los que tienen mayor conciencia? Es por ello que estamos en comunicación y le agradecemos muchísimo a la psicóloga Guadalupe del Canto. Guadalupe del Canto, muy buenas noches. Marcelo Rubiolo, Elsa Llosa, la saludamos de Resistencia Chaco, Canal 9. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y a ustedes? Perfecto, y mucho gusto de poder dialogar con usted acerca de este tema, porque realmente uno piensa, uno adulto lo asume con todos los problemas y los inconvenientes que puede llevar a asumir este tipo de situación, pero ¿cómo en la mente de un joven de 14, 15 años puede impactar esto de que de golpe, de un día a otro, el mundo para este chico cambió? ¿Qué huellas les puede dejar? Me parece que es muy importante que aceptemos que el aislamiento, digamos, tiene un impacto en todos, ¿no? Y cuando digo que aceptemos que el aislamiento tiene un impacto, no digo que nos resignemos a las consecuencias de ese impacto, pero sí que entendamos que no estamos en la situación que nos gustaría estar, que todos extrañamos nuestra vida y que a los más chiquitos les pasa que no entienden por qué no pueden ir al jardín, y a los adolescentes les pasa que no entienden por qué de repente tienen que estudiar solos y no pueden estar con sus amigos, por lo importante que es para ellos, y a los adultos nos pasa que no podemos tener nuestra vida de antes, que estamos acostumbrándonos a trabajar de otra manera, que además tenemos un montón de roles superpuestos en este momento, pero me parece que es importante que reconozcamos que no estamos en una situación normal, ¿no? Esta es una situación muy especial, muy particular, y que desde luego tiene un impacto en nosotros, y está bien que lo tenga. Negar el impacto en realidad es como esconderlo, es como si lo pusiéramos en un frasco, le ponemos la tapa y eso se transforma como en una bomba de tiempo, ¿no? Tenemos que reconocer que esto nos está afectando para poder hacer algo con eso, y lo que podemos hacer es minimizar el impacto que va a tener en nosotros. ¿Y cómo hacemos en todos y adecuado esto a la edad de cada una de las personas? Lo primero es entender qué es lo que pasa. A los más chiquitos les pasa que no entienden, y es muy importante que los cuidemos del exceso de información, de no exponerlos a información que no sea adecuada para la edad que ellos tienen. No sé si ustedes saben que yo escribí un cuento para explicarles a los más chiquitos. Así la conocimos, sí. Bueno, y que no solo está recorriendo el país, sino también el mundo en varios idiomas, que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Es cómo le damos información ajustada a la edad de los más chiquitos. Y a los adolescentes también, cuidarlos del exceso de información. La Organización Mundial de la Salud está hablando de una infodemia, o sea, del exceso de información, que eso nos genera mucho estrés y nos genera mucho malestar. Es muy importante elegir información de calidad y también definir a qué información los exponemos a los chicos. Si bien los adolescentes por ahí tienen más acceso autónomo o independiente a la información, también es muy importante hablar con ellos sobre este cuidado, ¿no? De no exponerse a información que no sea de una fuente confiable, al exceso de información, y a no estar hablando todo el tiempo de lo mismo. Y lo mismo los adultos, que además con el WhatsApp se nos multiplica la cantidad de información que vamos recibiendo, mucha información que es falsa o que no viene de una buena fuente. Entonces esto me parece muy importante. Primero, cuidarnos de la información y buscar información confiable para poder entender qué es lo que está pasando y que esta información esté adecuada a la edad. ¿Me querían hacer alguna pregunta? No, sí, justamente preguntarle eso, porque la constante en cada casa
antes de esta pandemia era alejate de la Play, alejate del celular, salí de tu pieza, tratá de tomar aire puro, y justamente porque los chicos se encerraban y bueno, y toda esta adicción que generan justamente los juegos electrónicos y estos aparatos que son los smartphones. Ahora pasa lo contrario, ¿no? Los padres no pueden decirle a sus hijos que salgan, o por ahí los chicos salen al patio, se aburren porque no hay mucho para hacer, o porque no pueden dar vueltas en el barrio o a la vuelta de su casa. En este sentido, algún autor hablaba de el aburrimiento productivo en los chicos. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, me parece que es muy importante que entendamos que esto que estamos viviendo es transitorio, porque cuando pensamos que vamos a vivir así para siempre nos empieza a agarrar angustia, nos empieza a agarrar ansiedad, y esto no va a ser así para siempre, esto es una transición. Pero mientras estamos en esta transición estamos viviendo, entonces también es importante ocuparnos de este tiempo, de este tiempo de aislamiento y de este tiempo de cuarentena, poder pensar cómo vamos a elegir vivirlo. Es cierto que la tecnología tiene su lado B, tiene sus consecuencias, es cierto que genera una cierta adicción, también es cierto que el mejor contexto para desarrollar y criar a nuestros hijos es al aire libre, haciendo deporte y sociabilizando con amigos. Pero ese contexto hoy no es posible. Entonces, lo que tenemos que pensar es dentro de lo posible qué es lo que podemos hacer y manejarnos dentro de esas posibilidades, ¿no? De nuevo, que hoy jueguen un rato a la Play, a uno que sea más tiempo del que por ahí nos gustaría normalmente, eso nos los va a hacer adictos para siempre, porque no vamos a vivir así siempre. Entonces, si los padres los dos trabajan, y además el hijo tiene que ir a hacer educación a distancia, y los padres tienen que por ahí ayudarlo, y además tiene otros hermanos, y además hay que ocuparse de la casa, etcétera, hay mucha tensión en las familias. Entonces, si la Play puede ser un momento en el que los padres pueden ocuparse de trabajar, por ejemplo, para que el chico esté ocupado con eso y también sociabilizando, porque muchos chicos juegan a la Play con otros amigos, bueno, claro, está bien, en la medida que esto sea una rutina flexible y que combine diferentes estímulos y diferentes cuestiones, ¿no? Pero también tengamos en cuenta esto, no vamos a vivir así para siempre, esto es un momento y es una transición y tenemos que tratar de vivirla en familia, generando acuerdos que nos permitan transitarla de la mejor manera posible. Sí, yo pienso, yo tengo un hijo adolescente, bueno, Marcelo también, los dos tenemos hijos adolescentes, pero lo que yo por allí me cuestiono, me pregunto, es qué impacto en la personalidad de nuestros hijos adolescentes y qué cambios puede llegar a producir esto, que en definitiva no va a ser eterno, como usted muy bien dice, pero el futuro es todo un interrogante, y quizá los jóvenes con esto aprendan, quizás, no sé, a querer estudiar la rama de la medicina que hoy está que necesitamos tanto, epidemiología, por ejemplo, o manejar la ansiedad, o ser infectólogos, ser más solidarios, pero intuyo sí que en su alma, en el espíritu de cada joven, esto es como va a ser un cambio trascendental, estimo yo. E inclusive en la conformación de las familias hoy están más unidas, están más cercanas, los juegos también caseros se terminan, el encuentro el encuentro en la familia es mucho más estrecho. Eso va a marcar a los chicos para el futuro, ser más solidarios, ser más altruistas, quizás, ¿no? Eso en el mejor de los sueños que uno puede pretender, de lo que le pueda pasar a la mente de un adolescente para el futuro, ¿no? Con todo esto. Sí, todos vamos a recordar este momento, porque es un momento atípico, porque es un momento histórico, porque sin duda va a dejar una huella, y creo que es muy importante que tengamos en cuenta esto para ver qué huella queremos dejar, ¿no? Qué huella queremos que nos deje, cómo elegimos vivirla, o qué contexto le generamos a nuestros hijos para que puedan transitarlo. Me parece importante también decir esto que decían, y que es algo que yo promuevo desde mis cuentas y desde el trabajo que hago, y genero muchos videos y material para acompañar a las familias en estos momentos. Me parece muy importante poder aprovechar. Tantas veces dijimos no tenemos tiempo para estar en familia, y ahora tenemos tiempo para estar en familia. Claro, pero también quiero
quiero decir que hay muchas familias, porque me parece que es parte también de lo que está pasando, que hay muchas familias que están en mucha tensión, ¿no? Que tienen muchos roles superpuestos, que están muy demandados, que por ahí les gustaría jugar pero no tienen tiempo, o que les gustaría poder, y que se sienten muy culpables. Entonces también me parece importante decir que esto está pasando, que hay muchas familias que están como un poco desbordadas con esta situación, y que lo que tenemos que hacer para mí es llevarles tranquilidad, ¿no? Es esto de bajar un poco los estándares, dejar cosas sin hacer, no pretender ser perfectos con todo. Esto no es trabajo a distancia, esto no es educación a distancia, esto no es tiempo de familia, esto es un montón de conjunciones en un momento de crisis frente a una pandemia, ¿no? Entonces, hagamos lo mejor que podamos, tratémonos bien, bajemos los estándares, no seamos exigentes, y eso me parece que va a hacer que disminuya un poco el impacto. No vivirlo como una situación de estrés, sino vivirlo como una situación de aprendizaje donde todos damos lo mejor que podemos y hacemos lo mejor que podemos, y eso va a estar bien. No hay una regla matemática, no es que el aislamiento genera tal cosa en determinada persona o en determinada edad, sino que depende de un montón de cosas, pero muy importante es el contexto que se genera para vivir y transitar este aislamiento. Entonces pongamos el foco por ahí. Y sobre la pregunta de cuál es el aprendizaje por ahí que va a dejar este aislamiento, yo no lo sé, digamos, porque digamos, eso es algo que tendremos que ir descubriendo en el camino, pero si me preguntás, sí me gustaría que el aprendizaje para todos, no solo para los adolescentes, sea un mundo más solidario, un mundo más comprometido con los demás, con el cuidado entre todos, y creo que sí, que hay muchas cosas que se están poniendo en jaque, que el mundo del trabajo no será igual, que en las familias hay muchas cosas que se van a replantear, y que a nivel humano también hay muchas cosas, cada uno va a empezar a cuestionarse algunas cosas que hacía, que por ahí parecía que tenían un montón de sentido, y que hoy en este contexto empiezan a perderlo, ¿no? Entonces me parece que también es un buen momento para reflexionar y para elegir qué vida queremos vivir. Doctora, una última respuesta le pido. En el último tiempo, el consumismo, el materialismo, nos fue inundando, se fue agigantando, es decir, el último celular, el último pantalón de moda, la última zapatilla, todo justamente por una sociedad que privilegiaba la publicidad invasiva con respecto a estas cuestiones. Y hoy estamos en pijamas, muchos tenemos que entrar a casa prácticamente en calzoncillo, en camiseta, para sacar toda la ropa del exterior. Es decir, ahora ya no es tan importante lo próximo, que que el hijo te pide el celular, que el tal juego, o sea, creo que nos va a cambiar a todos. Esto psicológicamente, ¿usted cómo lo ve? Sí, justamente el otro día una paciente me decía, ¿no? Qué paradoja, tengo el placar lleno de cosas y no puedo ir a ningún lado, me la paso todo el día en pijama o me pongo una ropa así de entrecasa. Y me parece que esto también es parte de lo que se empieza como a relativizar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas importantes? ¿Dónde pongo el foco? ¿Cómo podemos vivir con mucho menos, ¿no? Cuando pensamos también desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Cuánto menos gastamos en este contexto? Y cuántas cosas comprábamos que no necesitábamos. Entonces me parece que también en relación al consumo y en relación al impacto que nuestras actividades tienen en el medio ambiente y en el tránsito y especialmente en las grandes ciudades, me parece que todo eso se está poniendo en jaque, se está relativizando, y ojalá que como resultado de esto podamos construir entre todos un mundo mejor. Ojalá que así sea. Exacto. Y hay otro tema, doctora, la cuestión económica. Hay muchas familias que prácticamente están en la ruina. O sea, un chico que estaba acostumbrado a tener todo, casi todo lo que necesitaba, hoy está en otra situación totalmente diferente. Y acomodar su mente y su vida a una nueva realidad de golpe. La vida nos cambió a la humanidad en muy poco tiempo, ¿no? Doctora, muchas gracias. Y ahí quería decir esta última idea de que los padres tenemos un rol muy importante en ayudar a los chicos en este proceso de adaptación, ¿no? Que eso puede hacer la diferencia. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por este contacto, y seguramente si esto continúa vamos a volver a molestarla, y la felicitamos por ese cuento porque la conocimos a través de él, pero además ayudó a muchísima gente a través de las redes con todo eso. Gracias, muy amable. Bueno, buenas muchas gracias. Noches. Muy amable. Gracias a ustedes, estoy a disposición.
Bien, Bueno. muchísimas gracias. ¿Qué va a pasar con esta generación de adolescentes? Que no vamos a en el volver a futuro? ser los mismos sin ninguna duda. No vamos a ser los cambiar. mismos. Viste que vos pedías el último botín, la última zapatilla, el último celular. Tu viejo andaba con un celular más o menos, ¿verdad? No, pero vos pedías, y después el celular para la hermana, y el celular para la sobrina, y para el hermano más chico. ¿Y ahora qué haces con los celulares?